Hola damas, bienvenidas a la tercera lección de Sofonías. Esta semana no tuvimos tarea o solamente era el mismo tarea, entonces si no lo habían completado, lo podían hacer esta semana, pero de leer Sofonías. Pero sí, no tuvimos nueva tarea esta semana y vamos a empezar con oración y después tenemos la lección. Bueno, Señor, te pido que bendigas esta lección, ayúdame a decir todo lo que tú tienes para nosotras en este tiempo, para esta semana. Pues te pido que toques algún corazón y que algo sea de bendición para estas damas que están escuchando la lección esta semana. Pues sí, bendíganos mientras estudiamos este libro de la Biblia y mientras hacemos todo lo que tenemos que hacer durante la semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, entonces estamos, bueno, las primeras 2 semanas vimos Sofonías 1. Gasté 2 semanas con Sofonías 1. Entonces esta es la última lección, si Dios quiere, de Sofonías y vamos a tratar de rápidamente ver Sofonías capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, empezando en Sofonías capítulo 2, el versículo 1 dice: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y el versículo 7 dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Y vamos a leer el versículo 15 también. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Esta nación, como la nación entera, no tuvo pues no tuvo tristeza por su pecado y no tuvo deseo para Dios, pero habían algunos humildes que tuvieron la esperanza de que iban a ser escondidos de la destrucción que venía. Y
creo que la semana pasada hablamos acerca de, o antepasada, hablamos acerca de Sodoma y Gomorra, cómo cómo la destrucción de que hablaba Sofonías era como la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que ellos ellos tuvieron que ser destruidos por su pecado, pero Dios Dios fue o mandó ángeles para hablar con Lot y dar a Lot una esperanza. Aunque Lot había escogido el camino del mundo y había regresado al mundo, Lot era uno de los hijos de Dios y Dios quería darle oportunidad para escapar la destrucción que venía. Y así también cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos guarda y nos protege. Y si Dios quiere, Él puede protegernos durante la vida, y sí lo hace muchas veces, pero también aun si Él no quiere, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna en el futuro. Entonces, aunque sí viene la muerte, bueno, si Cristo no regresa primero, todos vamos a pasar por la muerte de alguna manera u otra, pero Dios sí nos ofrece la esperanza de la vida eterna y no tenemos que pasar por el juicio eterno de Dios. Aquí en Sofonías vemos el juicio de las naciones alrededor. Vamos a ver Sofonías 2, 4 a 15. Sofonías 2:4 dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Y vamos a brincar al 10. 10 y 11 dice, esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Entonces, esa destrucción venía porque ellos se engrandecieron a sí mismos. El 11 dice, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Entonces Dios va a destruir a todos los dioses de la tierra, todos los dioses falsos y todo lo que ponemos antes de él, él los va a destruir y todo el mundo va a adorar al Dios verdadero. Van a finalmente ver que
Él es el Dios verdadero y nada puede tomar su lugar. A Dios nunca se le olvide el tratamiento hacia su pueblo por medio de los enemigos. Sofonías 2, 8 a 10. Sofonías 2, 8 a 10 dice: Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Entonces ellos se habían engrandecido contra el pueblo de Jehová, habían maltratado al pueblo de Dios, les habían tratado mal. Y Dios recuerda lo que ellos han hecho y el juicio viene. Y leemos el versículo 11. Sofonías 2:11 dice: Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Entonces, todos los dioses de la tierra serán destruidos, serán no recuerdo qué iba a decir, perdón. Entonces, lo que vemos en el capítulo 2 es que cuando un individuo o una nación mora descuidadosamente, la destrucción no queda lejos. Necesitamos asegurar que estamos siguiendo los caminos de Dios. Necesitamos asegurar que estamos viviendo según la palabra de Dios y no según el mundo. Necesitamos asegurar que nuestras creencias, nuestras actividades están basados en Dios y estamos tomando pues estamos quedando firmes en la palabra de Dios. Y eso no significa necesariamente que tenemos muchas reglas que Dios no nos ha dado, pero sí significa que estamos haciendo lo mejor que podemos para vivir una vida que es agradable a Dios y según lo que nos dice en su palabra. Porque
cuando empezamos a alejarnos a Dios y cuando una generación empieza a alejarse de Dios, los hijos se alejan aún más y esos hijos aún más hasta que no hay remedio sino pues un arrepentimiento completo o un juicio grave. Entonces, la semana pasada o antepasada vimos cómo Dios mandó juicio sobre Moab y Amón. Y también en Sofonías 2 vemos que Él manda juicio sobre Asiria. Asiria y su capital Nínive iban a ser completamente desolados. Y probablemente recuerdan que Nínive aparece en otro libro de la Biblia, que es Jonás. Y en Jonás ellos sí se arrepintieron. Y Dios no los destruyó en ese tiempo porque se habían arrepentido. Pero parece que después empezaron a alejar de Él, de Dios, y otra vez Dios tiene que advertirles que viene el juicio. Sofonías 2:13-15 dice: y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Como fue asolada, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasará junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Entonces, quería hablarles un poco del versículo 15. No recordaba si lo había puesto más tarde en las notas, pero voy a decirlo ahora. El versículo 15 dice: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Ellos estaban pensando que ellos mismos eran lo más importante. A veces tenemos como una mentalidad de que si yo no cuido a mí mismo, nadie lo va a hacer. Si yo no me amo, nadie me va a amar. Ese tipo de mentalidad. La Biblia realmente nos dice que debemos poner a otros primero, o que debemos amar a ellos como a nosotros mismos. Nosotros no tenemos problema con amar a nosotros mismos. Es natural querer mi propio
bien. Y aun cuando yo pienso mal de mí mismo, todavía estoy enfocando en mí mismo. Hay un dicho de que la humildad no es pensar, no es pensar menos de mí, pero es, o sea, sí, no es pensar menos de lo que soy yo. O sea, pensar que yo soy menos, pero es pensar menos en mí mismo. Entonces, es pensar más en otros, más en Dios. Si pensamos, si meditamos en Dios y pedimos ayuda de Dios y dejemos que Dios guíe nuestros pensamientos, no vamos a estar siempre enfocados en nosotros mismos. Yo sé que es fácil enfocarnos en nosotros mismos. Es lo que nuestra carne quiere, enfocar en mí mismo. Y yo también batallo con eso porque nosotros conocemos a nosotros mismos y es lo que estamos pensando casi todo el tiempo, pero Dios nos puede ayudar a pensar en otros también. Y eso es lo que Él quiere, no que estemos pensando yo y no más. Yo voy primero, yo soy el más importante, pero es pensar en Dios y Dios nos ayude a tener compasión para otros, tener amor hacia otros. Entonces, el fruto del Espíritu Santo no es, no es siempre estar pensando en mi propio bien. El mundo hace eso. El mundo, y no es que no debemos planear para nuestro futuro, nuestro bien, todo eso. No es que debemos descuidar de eso, pero eso no debe de ser nuestro enfoque, eso no debe de ser nuestra meta de que yo voy a ser lo más importante. Si ponemos a Dios primero, Él puede darnos todo lo que necesitamos y no necesitamos pues hacer casi un Dios de nosotros mismos. No sé si me estoy explicando bien, pero cuando veo esa actitud allí, que yo y no más, veo que hay un problema grande allí. Realmente Dios es el que dice yo soy, y cuando nosotros decimos yo soy el más importante, estamos haciendo, estamos casi poniendo a nosotros mismos en lugar de Dios. Y vemos, si vemos cómo la gente es de que no les importan los demás, en cosas grandes y también en cosas chiquitos. Vemos cada día
que hay gente, por ejemplo, que están caminando en la calle y ni siquiera miran para arriba para ver si viene carro o lo que sea. Es porque están enfocando en ellos mismos, que yo tengo el derecho aquí. Y yo siempre pienso, pues sí, quizás el que está caminando tiene el derecho, pero si queda muerto, ya queda sin derechos. Pero, pues, no sé, ya me alejé de la tema, pero lo que estoy diciendo es que ellos no están pensando en lo de alrededor, están pensando en ellos mismos. Y a veces eso llega hasta un nivel que puede hacer daño hacia otras personas. Entonces, es importante enfocarnos más en Dios. Y cuando encontramos que estamos solamente pensando en nosotros mismos, quizás es hora de tomar un momento para pedir que Dios nos ayude a cambiar nuestro enfoque. Ok, entonces, un lamento de alarma empezó creo que dice la puerta del pescado en Jerusalén, y se podía escuchar de portón a portón hasta que llegó al parte más interior de la ciudad. Sofonías 1:10, ese versículo queda en el primer capítulo, pero dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Entonces, vemos el lamento, el clamor, la tristeza, pero cuando llegamos al capítulo 3, empezamos a ver victoria y felicidad y justicia. Un día alegre. El profeta anuncia la justicia. Entonces, los capítulos 1 y 2 hablan del juicio, y el capítulo 3 habla de la justicia. Sofonías 3:8-20. Vamos a leer el versículo 8, Sofonías 3:8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y el versículo 14
dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y el versículo 20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces Él va a traerles de regreso del cautiverio. Vamos a leer el versículo 9, Sofonías 3:9. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces en ese día todos van a poder alabar a Dios dice, común consentimiento. Todos van a ser unidos en la alabanza de Dios. Y dice que van a tener pureza de labios. Y no sé si está hablando aquí de una pureza moral. Yo creo que sí, quizás tiene ese sentido de que lo que dicen va a glorificar a Dios, no va a ser cosas ¿cómo se dice? No van a ser cosas que no son importantes o cosas o palabras malas de seguro o cosas blasfemosos. Van a ser cosas puras que alaban a Dios. Pero también quizás tiene el sentimiento de que en el milenio quizás todos van a tener la misma idioma como antes de la Torre de Babel, cuando todos tuvieron la misma idioma y quizás vamos a tener una pureza de idioma así como antes de cuando la idioma fue confundido en la tierra. Bueno, vemos que la justicia viene sobre la ciudad de Dios. Entonces el juicio ya pasó, pero la justicia viene. Sofonías 3, 14 a 20. El versículo 14. Sí. El versículo 14 dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y el versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y el versículo 20, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio
cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces están regocijando porque ya pasó el juicio y ya queda en tiempo de justicia. Y Dios mismo será el que va a dirigir ese canto alegre. Sofonías 3:17. Creo que lo acabo de leer, pero vamos a leerlo otra vez. 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sí, entonces eso es la historia de Sofonías y termina con la victoria de Cristo sobre el pecado y el paz que viene después. Entonces Sofonías empieza con el juicio, pero termina con la justicia y la paz que viene con la justicia. Ok, pensé que ya había terminado, pero voy a leer esto rápidamente. Sofonías 3:11 dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Aunque hay juicios sobre las otras naciones, Jerusalén, aunque Jerusalén había visto los juicios de Dios sobre las otras naciones, Jerusalén escogió continuar en sus pecados, en la inmoralidad y impureza, en la opresión, en rechazar instrucción y en alejarse de Dios. Mañana tras mañana o día tras día, el Espíritu Santo estaba llamando por el arrepentimiento y la justicia. Y vemos los efectos del juicio que limpia. Okay. En Sofonías 3:8-20. Entonces, creo que ya leímos casi todo eso, pero Sofonías 3:8-20 se trata de los efectos de el juicio que limpia la tierra y saca el pecado de la tierra, y la tierra queda después en paz. Una vida pura. Sí, ok. Entonces cuando Dios limpia
cuando Dios limpia del pecado, lo que queda es una vida pura, servicio con unidad, la confianza del alma afligido en el amor de Dios, quitando la iniquidad, toda iniquidad. Y pues bueno, hay resultados grandes y hermosos que resultaron del cautiverio de Judá o de Israel. Israel pasó por un tiempo de cautiverio, y cuando regresaron cuando Dios los restaura, quedan con esa limpieza y esas bendiciones espirituales. Él cambiará su lamento hasta cánticos. Él cambiará el lamento a cánticos. Él puede destruir los enemigos y restaurar del cautiverio. Él manifiesta su amor infinito, a veces en maneras pequeñas y a veces en maneras extravagantes, maneras grandes, con cantos alegres. Aún los que no pueden caminar, y los que han sido rechazados pueden participar y pueden alabar a Dios. Perdón. No tuve tiempo de traducir ese parágrafo de antemano, entonces estaba tratando de hacerlo en el momento y no me salió muy bien, pero el punto es que Dios cambia el lamento a cantos, cambia la tristeza a la alegría, y Él lo ha hecho en el pasado y lo va a hacer en el futuro. Lo va a hacer en el milenio. Vamos a tener paz, y lo va a hacer en el cielo. Va a quitar toda tristeza y vamos a poder morar con Dios para siempre en alegría. Y Él lo hace vez tras vez en nuestras vidas. Nos deja pasar por tristeza, pero también nos da bendiciones y alegría.
y solamente hay que esperar al día que esa alegría será completo y eterno. Entonces, espero que si escucharon algo que les ayudó, y necesito decirles lo que vamos a estudiar para la semana que viene. Decidí estudiar el libro de Primera de Tesalonicenses. Déjame asegurar que sí, debe de ser, sí, Primera de Tesalonicenses. Sabía que era uno de los libros que empiezan con T y que tiene dos libros, primero y segundo. Entonces, primera a los tesalonicenses y vamos a estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2 la semana que viene. Entonces, si pueden hacer la tarea, va a ser de leer primero los tesalonicenses 1 y 2. Y si pueden escoger un versículo para memorizar, eso sería bueno también. Y es todo. Hasta la próxima semana. Que les vaya bien. Adiós.